Todas aquellas personas que quieren ser programadores este año o quieren empezar con su primer lenguaje de programación, o para aquellas personas que ya conocen un lenguaje pero quieren aprender uno nuevo, este video es una especie de resumen de los lenguajes de programación más populares de este año 2019. Voy a hablarles de distintos tipos de lenguajes, tanto lenguajes para la creación de aplicaciones móviles, lenguajes para la creación de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web e incluso otro tipo de desarrollos. En este video voy a mencionarles los lenguajes que estarán marcando tendencia, desde los más populares hasta los lenguajes que no son tan conocidos pero igual son bastante importantes, y lenguajes que han estado allí muchos años y continuarán estando muchos años más. Así que para aquellas personas que les interesa conocer un poco más de este mundo de la programación y quieren saber qué lenguaje deben escoger este año 2019 o cuál podrían empezar a aprender, pues en este video voy a darles mucha más información. Así que vamos a empezar. Ok, antes de empezar voy a aclararles algunos puntos acerca de este video. Primero, este video está basado en tendencias, es decir, está basado en lo que la mayoría de desarrolladores utilizan. El que esté basado en tendencias no significa que sea lo mejor, es decir, el que un lenguaje sea bastante popular no significa que sea el mejor. Escoge el lenguaje de programación que necesites para tu proyecto o que necesites para desarrollar la aplicación que quieras, si es una aplicación móvil, una aplicación de escritorio o un juego o otro tipo de desarrollo. Este video es tan solo a modo informativo. Además de esto, te recomiendo hacer tu propia investigación. Si aquí te voy a dar información bastante resumida, pues con esa información resumida puedes empezar a investigar un poco más y averiguar tanto más ventajas y desventajas del lenguaje que te interesa. Adicional a esto, en este video voy a hablarles tan solo de un enfoque general, no voy a poder entrar en detalle en ninguno de estos lenguajes, tan solo voy a darles una idea. Y finalmente, algunos lenguajes que te voy a mencionar el día de hoy son muy populares en cada una de sus áreas. Voy a hablarte de distintas áreas, tanto áreas por ejemplo del desarrollo de aplicaciones de escritorio o aplicaciones enterprise, aplicaciones web, aplicaciones móviles o incluso aplicaciones de data science. Cada lenguaje tiene una enorme popularidad en cada una de estas áreas, así que voy a mencionártelos para que puedas conocer un poco más. Muy bien, con todo esto dicho, ahora sí, vamos a empezar. Ok, me gustaría empezar hablando del desarrollo de aplicaciones móviles, comentándoles de este lenguaje de programación conocido como Kotlin. Si nunca has escuchado de Kotlin, quizás no te dedicas al desarrollo de aplicaciones móviles. Pero para comentarles un poco de qué se trata, Kotlin es un lenguaje de programación de tipado estático y se ejecuta en la máquina virtual de Java, en la misma máquina virtual de Java, e incluso es mucho menos verboso que este. ¿Y por qué les estoy hablando de Java si estamos hablando de Kotlin? Porque Kotlin se está promoviendo como una alternativa directa a Java para el desarrollo de aplicaciones móviles en la plataforma de Android. Eso quiere decir que si antes nosotros teníamos que escoger Java para el desarrollo de aplicaciones en Android, hoy en día tenemos la alternativa de utilizar Kotlin. E incluso Google lo está promoviendo bastante como su alternativa directa. Es un lenguaje open source y sobre todo está integrado en Android Studio para poder crear aplicaciones exactamente igual en el mismo entorno como si lo hiciéramos con Java u otros lenguajes de programación. Kotlin se estará hablando bastante este año, así que si te interesa el desarrollo de aplicaciones móviles para el entorno de Android, puedes empezar a utilizar este lenguaje como alternativa directa a Java si no te gusta el lenguaje o quieres un lenguaje menos verboso o con características un poco más modernas. Este lenguaje es bastante útil en este aspecto. El segundo lenguaje que te voy a mencionar es este lenguaje llamado Ruby. Ruby hoy en día ya no es tan popular como lo fue hace algunos años, pero aún así puedes empezar a aprenderlo si quieres empezar a trabajar para una empresa que aún sigue manteniendo el código en este lenguaje de programación. Y existen muchas al día de hoy, empresas de la web, por ejemplo empresas como Heroku o GitHub siguen utilizando Ruby en sus proyectos. Y es un lenguaje que se caracteriza por tener una sintaxis multiparadigma, es decir, puedes escribir distintos paradigmas de código en este lenguaje y sobre todo su sintaxis es bastante legible, es bastante simple de leer. Es muy parecido en este aspecto a Python, que es bastante sencillo de poder leer. Adicional a esto también tiene frameworks, CMS y una enorme cantidad de herramientas, módulos que se le conocen como gemas y que te permiten crear aplicaciones de una manera bastante rápida. Por ejemplo, entre sus gemas podríamos mencionar a Sass, entre sus generadores de sitios web o CMS podríamos mencionar a Jekyll, pero existen muchos frameworks y muchas bibliotecas que ya están probadas y utilizadas en este lenguaje de programación. Así que si te interesa la creación de aplicaciones web backend y quieres conocer un lenguaje que sea bastante sencillo de leer y sobre todo que ya tiene bastantes años en desarrollo, pues Ruby también es una buena opción. Ya no es tan popular como lo fue hace algunos años, pero aún así hay mucho código escrito en él y muchas empresas necesitan mantener ese código. El tercer lenguaje que te voy a mencionar es este lenguaje llamado Rust. Rust es un lenguaje que no es tan popular, pero es bastante prometedor. De hecho, en Stack Overflow es uno de los lenguajes que los desarrolladores quieren empezar a utilizar a futuro. El día de hoy ya se está utilizando Rust como lenguaje para distintos tipos de aplicaciones de bajo nivel, pero a futuro se espera poder utilizarlo en otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, Rust es utilizado en el navegador de Mozilla, en el navegador Firefox, para poder empezar a ejecutar código bajo nivel, reemplazando lenguajes como C++. De hecho, Rust vendría a ser una alternativa directa a C++.
Como por ejemplo, te mencioné que Kotlin era una alternativa directa a Java, Rust es una alternativa directa a C++. Es un lenguaje relativamente moderno, considera las arquitecturas modernas de los computadores y sobre todo tiene una sintaxis que está basada en otros lenguajes de programación modernos también, modernos que han aparecido en estos últimos años. Por ejemplo, JavaScript o por ejemplo lenguajes con orientación a programación funcional y también soporta la orientación a la programación orientada a objetos. Fue desarrollado por Mozilla y su principal propósito fue empezar a reemplazar a C++ para la creación de aplicaciones seguras y sobre todo que aprovechen las ventajas de los computadores modernos, como los multinúcleos, por ejemplo. Su principal uso lo podrías ver en el desarrollo de aplicaciones distribuidas, por ejemplo, la empresa NPM lo utiliza en este aspecto, o también en el desarrollo de aplicaciones de bajo nivel, es decir, hablando de hardware, en reemplazo de nuevo en lenguajes como C o C++, por ejemplo. En este caso, empresas como Dropbox lo utilizan en este aspecto también, para la manipulación de archivos cuando los usuarios almacenan archivos dentro de su plataforma. Entonces Rust es este lenguaje que, aunque no es tan popular, es una alternativa bastante buena para aquellas personas o programadores que ya conocen otro lenguaje de programación de bajo nivel y quieren adquirir un nuevo conocimiento para crear compiladores, hardware o empezar a integrar código de bajo nivel en aplicaciones existentes como los navegadores, por ejemplo. Si te interesa un lenguaje de bajo nivel y ya conoces los aspectos como por ejemplo de C++, C u otro lenguaje de bajo nivel, Rust es una buena opción para ti. El siguiente lenguaje de programación que te voy a mencionar es este lenguaje llamado Swift. Si te interesa la creación de aplicaciones para la plataforma de iOS o la plataforma de macOS X, Swift es tu mejor opción, ya que Apple lo está promoviendo bastante en el desarrollo de sus aplicaciones para su plataforma. Swift es un lenguaje de programación de propósito general. Está desarrollado principalmente para la plataforma de Apple, pero es un lenguaje open source. Y sobre todo es un lenguaje compilado. Eso lo que quiere decir es que una vez escribamos el código, vamos a tener que convertir el código a un programa, a un ejecutable. Y al ser un lenguaje moderno, también te proporciona características modernas al momento de escribir código, como por ejemplo bibliotecas dinámicas o la inferencia de tipos de datos y demás. Es un lenguaje que te proporciona la creación de aplicaciones utilizando muy poco código, es decir, puedes empezar a escribir mucho menos código en comparación de otros lenguajes como Java, C++ o C#, por ejemplo. Y también aplicaciones que están utilizando Swift, podríamos encontrar aplicaciones que están desarrolladas por IBM, por Uber, Apple, Firefox y LinkedIn, por ejemplo. Entonces es una buena opción para el desarrollo de aplicaciones en la plataforma de Apple. Y ahora vamos a hablar de un lenguaje que ha estado durante décadas en el desarrollo de aplicaciones, hablando del desarrollo de aplicaciones de nivel bajo o nivel intermedio, y aún así esos años seguirá siendo utilizado, y por muchos años más, debido a que hay una enorme cantidad de aplicaciones que utilizan este lenguaje como el lenguaje principal para tener alto rendimiento. Este lenguaje es C++, y C++ es bastante conocido por ser un lenguaje de programación de propósito general. Está muy basado en la programación orientada a objetos. Es un lenguaje que se basa a su vez en otro, que es el lenguaje C, y es un lenguaje de alto rendimiento. Si quieres desarrollar, por ejemplo, una aplicación que consume bastantes recursos del sistema operativo, C++ es tu mejor opción, ya que tiene una enorme cantidad de documentación, bibliotecas, y sobre todo puedes empezar a ejecutar en distintas plataformas basados en el código original. Obviamente vas a tener que hacer algunos cambios, pero C++ es bastante útil en ese aspecto. C++ es utilizado principalmente para el desarrollo de aplicaciones intensivas, o juegos, o aplicaciones de escritorio, o aplicaciones backend que requieran alto rendimiento de nuevo, altos recursos del computador. Entonces, si te interesa el desarrollo de aplicaciones como los videojuegos, o por ejemplo desarrollar tu propio motor de videojuegos, o tu aplicación de escritorio, o desarrollar un navegador, o empezar a procesar operaciones intensivas del lado del servidor, C++ es una buena opción para poder crear ese tipo de aplicaciones. Otro lenguaje que se estará hablando bastante este año 2019 es este lenguaje conocido como Go o Golang. Es un lenguaje creado por Google y su principal propósito es el desarrollo de aplicaciones web backend, es decir, el desarrollo de aplicaciones de servidor. Este vendría a ser como un reemplazo a lenguajes como Python, Java, PHP y muchos otros más. Su principal propósito de Go es ser un lenguaje altamente concurrente, es decir, que soporte una enorme cantidad de conexiones para desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones quizás web o cualquier otro tipo de aplicación que requiera conexión al servidor. En este caso, Go es un lenguaje que es compilado. Es distinto a otros lenguajes de programación backend como Python o PHP, por ejemplo, que son interpretados. Go lo que hace es generar un programa una vez lo escribes y este programa es el que se ejecuta luego en el servidor. Es un lenguaje altamente productivo, tiene características modernas basadas en otros lenguajes, un lenguaje como Python por ejemplo, y tiene soporte para el tipado estático. Esto quiere decir que a medida que vayamos escribiendo código podemos ir escribiendo los tipos de datos para nuestras variables y demás. Y aunque es un lenguaje relativamente moderno, es bastante utilizado en empresas que tienen bastante relevancia. Por ejemplo, Netflix, empresas como Docker utilizan Go para la containerización de sus aplicaciones.
Dropbox, SoundCloud, Uber, Google obviamente, y también hay aplicaciones como Kubernetes, por ejemplo, que utiliza este lenguaje. Entonces, si te interesa la creación de aplicaciones web backend o quieres ser un desarrollador web backend, Go es una muy buena opción como lenguaje de programación. Te permite crear programas bastante eficientes y sobre todo hay muchas empresas que están utilizándolo justo ahora. Entonces hay una alta demanda por este lenguaje. Y si hablamos del desarrollo web backend, no podríamos evitar hablar de PHP. PHP es uno de estos lenguajes que inició prácticamente junto con la web y hasta el día de hoy sigue siendo bastante utilizado. Ya no es tan popular como lo fue al inicio de los años 2000, cuando era el lenguaje prácticamente por defecto para desarrollar aplicaciones, ya que a medida que ha transcurrido el tiempo han aparecido lenguajes mucho más modernos y también son bastante soportados, pero aún así hay mucho software escrito en PHP y hay una enorme cantidad de empresas que aún tienen mucho software y lo continuarán utilizando durante muchos años. Entonces es una buena opción aprender PHP si quieres empezar a brindar soporte a algunas empresas, crear sitios web e incluso también tiene versiones actualizadas. Es decir, aunque es un lenguaje que ha venido desde hace muchos años, tiene actualizaciones. Y en sus últimas actualizaciones también soporta características modernas. Es decir, es un lenguaje que se está manteniendo al día, pero aún así ya no es tan popular como lo fue antes. Es algo así como lo que le pasa a Ruby. Ruby antes también era bastante utilizado y hoy en día ya no lo es tanto. PHP también está cayendo en esta misma tendencia. Aún así, esto no significa que el lenguaje vaya a desaparecer de aquí al menos a unos 6 años. Entonces es bastante útil aprenderlo hasta el día de hoy, porque hay muchos CMS, hay frameworks como Laravel, CMS como WordPress, CMS como Magento, por ejemplo. Y PHP entre sus características podríamos encontrar que es multiparadigma, te permite poder embeber código dentro de código HTML, dentro de un servidor Apache. Esto es simplemente para procesar código del lado del servidor. Es bastante sencillo de entender, sobre todo porque su sintaxis es muy práctica, tan solo vas a escribir lo que necesitas. Si quieres escribir algún paradigma de código, pues puedes hacerlo, pero también puedes empezar a simplemente escribir código de manera imperativa y eso te ayuda a empezar con el lenguaje. Es muy sencillo de desplegar a diferencia de otros lenguajes de programación del lado del backend. En PHP, al ser un lenguaje que se inició prácticamente junto con la web, hay muchos servicios que soportan casi por defecto PHP. Entonces simplemente puedes crear tu aplicación y subirla a estos servicios de manera muy sencilla. Luego también tiene un alto soporte para bases de datos. Las bases de datos más populares e incluso bases de datos que no son tan populares también puedes empezar a conectarlas con PHP. Y sobre todo tiene una enorme cantidad de frameworks y código que ya está escrito que puedes empezar a reutilizar. Hay algunos códigos que son bastante anticuados, pero también tiene la ventaja de que al ser tan popular, las personas están manteniéndolo y están actualizándolo. Entonces, si te interesa la creación de aplicaciones web backend, puedes empezar a aprender este lenguaje, que es bastante sencillo de poder iniciar, hay mucha información, hay una comunidad bastante activa y sobre todo tiene una enorme cantidad de código, frameworks, bibliotecas y demás que puedes empezar a utilizar de manera muy simple para crear tu aplicación. Es un buen inicio para la web, así que es bastante recomendable, aún así ya no sea tan popular como lo fue hace algunos años. Ahora vamos a hablar de uno de los lenguajes que pertenece a una de las empresas pioneras en el mundo del desarrollo de software, que es Microsoft. Este lenguaje es C#. Si te interesa crear aplicaciones para la plataforma de Windows principalmente, C# es tu mejor opción. Aunque hoy en día también puede ser utilizado para la creación de aplicaciones en otros tipos de plataformas, como en Linux por ejemplo, es mucho más común encontrarlo en el desarrollo de aplicaciones principalmente para Windows, aplicaciones de escritorio, aplicaciones de líneas de comando o aplicaciones que tengan acceso con el sistema operativo Windows en este caso. Tiene bibliotecas bastante soportadas y sobre todo también tiene una similitud con lenguajes como C, C++ y Java. De hecho, vendría a ser como su competencia directa este último. Tiene un alto soporte para la programación orientada a objetos, es un lenguaje netamente orientado a objetos, pero también soporta otros tipos de paradigmas. También tiene una alta expresividad al momento de escribir código, es decir, cuando escribes tu código sabes muy bien lo que está haciendo tu código debido a que estás escribiendo tipos de datos, interfaces, clases y todo esto ayuda a que tu código sea mucho más legible. Podrías encontrar a C# utilizado principalmente en aplicaciones como juegos, por ejemplo, aplicaciones de escritorio o aplicaciones que están interactuando directamente con el sistema operativo Windows. Adicional a esto, también puedes empezar a utilizar C# con un framework llamado Xamarin que te permite crear aplicaciones multiplataforma para los dispositivos móviles. Es decir, utilizando C# puedes crear una aplicación tanto para Android o para iOS. De esta manera, utilizando una misma base de código puedes generar múltiples aplicaciones. Y eso lo vuelve una buena opción como lenguaje de programación para el año 2019. Cada año tiene actualizaciones, Microsoft lo va actualizando constantemente y tiene herramientas muy potentes como por ejemplo su IDE que provee Microsoft, que tiene una integración por defecto con este lenguaje. Así que si te interesa aprender un lenguaje altamente soportado para una de las plataformas más utilizadas a nivel de usuario, C# es una excelente opción. Y si hablamos del lenguaje de programación de múltiples plataformas o un lenguaje de programación cross-platform, podríamos hablar de Java, que es bastante popular en este aspecto. Java es un lenguaje que nació también bastante cercano a la web en el año 95 y fue creado por James Gosling.
Su principal propósito era ser un lenguaje del Internet de las cosas, un lenguaje que podría ejecutarse en distintos dispositivos con una sola base de código. Es decir, su lema es: escribe código una vez y ejecútalo en donde sea. Bajo esta idea, Java se ejecuta bajo una virtual machine o una máquina virtual que le permite ejecutarse en distintos dispositivos utilizando de nuevo el mismo código. No deberíamos confundirlo con otro lenguaje conocido como JavaScript, que también les voy a mencionar en este video, pero Java es otro lenguaje, así que es bastante común ver que muchas personas creen que Java y JavaScript son lo mismo. En realidad son lenguajes completamente distintos, tan solo se parecen el nombre un poco. Java también te proporciona el soporte a la programación orientada a objetos principalmente, pero también se puede utilizar otros paradigmas de código en este lenguaje. Es un lenguaje que es básicamente un intermedio entre compilado e interpretado, gracias a que genera un código llamado bytecode. Compañías que utilizan Java es un enorme etcétera, ya que se ha venido desde el año 95 utilizando. Entonces hasta el día de hoy hay muchas empresas importantes, empresas que dependen su código principal de Java. Empresas como Uber, Slack, Airbnb o Lyft, por ejemplo. Y es bastante utilizado por Oracle y Google, por ejemplo. Este último, Google lo utiliza bastante para el desarrollo de aplicaciones en la plataforma de Android. Obviamente últimamente está dando algunas alternativas a este lenguaje, pero aún así Java va a estar por mucho tiempo siendo utilizada en este entorno. Entonces es un buen lenguaje para el desarrollo de aplicaciones móviles en Android, aplicaciones multiplataforma de escritorio, aplicaciones enterprise, aplicaciones web o otro tipo de aplicaciones como también juegos, por ejemplo. Es una buena alternativa para empezar a dominar un lenguaje y sobre todo empezar a entender cómo ejecutar un mismo lenguaje en distintas plataformas. Y hemos llegado al número 2 de esta lista con Python. Python es uno de estos lenguajes que no es relativamente nuevo, pero es bastante popular estos últimos años simplemente por el avance de la inteligencia artificial y el machine learning. El machine learning, aunque suene como algo, digamos, complicado o algo que no se podría llegar a ver en una aplicación normal, de hecho es el siguiente paso para el desarrollo de aplicaciones. Eventualmente no se va a poder desarrollar cualquier aplicación utilizando algoritmos normales, se necesitarán las aplicaciones inteligentes. Y es por eso que Python entra muy bien en esta área. Tiene bibliotecas y frameworks que te permiten crear aplicaciones de una manera bastante sencilla. Frameworks como TensorFlow, creados por Google o mantenidos por Google, son bastante populares en este aspecto, por ejemplo. O Python también es bastante utilizado en el desarrollo de aplicaciones científicas, análisis de datos, Big Data, también seguridad informática y un enorme etcétera, aplicaciones ingenieriles, por ejemplo. Es decir, es bastante utilizado en aspectos en donde se requiere una habilidad técnica, por ejemplo, las aplicaciones científicas de nuevo. Pero es a su vez un lenguaje muy bueno para iniciantes. Esto suena contradictorio porque es bastante útil en aspectos bastante importantes o en temas bastante importantes, pero también tiene características bastante sencillas que un iniciante puede empezar. De hecho, este fue uno de mis primeros lenguajes de programación y es un lenguaje bastante bueno en el sentido de que es muy sencillo de empezar a programar con él y empezar a tomar buenas prácticas de manera prácticamente intrínseca. Es decir, no tienes que empezar a enfocarte en cosas como las llaves o puntos y comas. Te enfocas en escribir la lógica para tu programa. Y hay mucha información de Python. Es bastante documentado. Hay una enorme cantidad de personas que lo utilizan. Es un lenguaje multiparadigma. Tiene una enorme cantidad de bibliotecas. Google lo utiliza. Y puedes encontrarlo en aplicaciones típicas de usuario. Aplicaciones web, backend, por ejemplo, con frameworks como Django o Flash. Por ejemplo, Instagram lo utiliza. O aplicaciones de ciencias computacionales, como ya te había mencionado, y también en hacking o seguridad informática. Entonces puedes utilizar este lenguaje como una especie de navaja suiza. Puedes empezar a utilizarlo en distintos aspectos. Puedes empezar a aprenderlo y luego decidir qué entorno es el que te interesa más. Si ir por un entorno ingeniería, ciencia de datos, seguridad informática, desarrollo de aplicaciones, etc. Y antes de mencionarte el número 1, te voy a mencionar algunos lenguajes de programación que, aunque no son los más populares, aún así tienen un propósito práctico. Es decir, fueron creados para solucionar un problema. Lenguajes que podríamos encontrar aquí podrían ser los lenguajes orientados a la programación basada en funciones o la programación funcional. Lenguajes como Haskell, Ocan, ML, Elixir, por ejemplo, son lenguajes que no son tan populares, pero son utilizados de nuevo en específicas tareas dentro de una aplicación. Por ejemplo, WhatsApp lo utiliza Elixir, por ejemplo, para el procesado de mensajes o de manera interna tratar de empezar a manipular estos mensajes. Prolog, Scratch, Lisp, Lua, por ejemplo, son lenguajes que tampoco son tan populares, pero son utilizados en el momento de aprender determinado tema. Por ejemplo, Prolog es bastante utilizado en el aprendizaje de inteligencia artificial. Scratch es bastante utilizado para aprender a programar. Es un lenguaje visual, podríamos decirle, te permite programar arrastrando imágenes, arrastrando audios, empezar a colocarlos en bloques, como si estuvieras jugando un videojuego. Lisp es un lenguaje que no es tan popular, pero aún así es bastante utilizado en el aspecto didáctico. Lua, F#, Q#, por ejemplo. Y en cuanto a este último, Q# es un lenguaje que está basado en la computación cuántica o se está diseñado para poder interactuar con la computación cuántica. Aquí hablamos de tópicos de ciencia de datos o hablamos de tópicos más o menos científicos, no tanto prácticos.
También hay otros lenguajes que son antiguos, por ejemplo Ada o Assembly. Y aunque son lenguajes que parece que nadie utiliza, hay mucho código escrito en estos lenguajes. Código en programas bastante importantes, por ejemplo, programas de aviación o sistemas SCADA utilizan Ada, por ejemplo. Assembly es utilizado a nivel de hardware para programar chips. Y también es un lenguaje bastante importante si te interesa empezar a interactuar con la electrónica o los componentes electrónicos. Luego también hay otros lenguajes que no he mencionado aquí, como por ejemplo SQL, que no es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje que te permite interactuar con la base de datos. Hay bases de datos como por ejemplo MySQL, Oracle, Postgre, que utilizan su propia versión de SQL, pero al final todos están basados en las mismas reglas, así que es otro lenguaje bastante importante. Y otro lenguaje que no he colocado en esta lista y estará bastante popular este año 2019 es Dart. Dart es un lenguaje creado por Google o mantenido por Google y su principal propósito actualmente es el desarrollo de aplicaciones móviles. Lo digo principalmente porque Google lo ha tratado de promover para el desarrollo de aplicaciones web o lo está tratando de promover como un estándar, pero su propósito actual de este año 2019 lo vas a ver en el desarrollo de aplicaciones móviles utilizando un framework, o un SDK en realidad llamado Flutter. Es decir, que Dart es un lenguaje nuevo que te permite crear aplicaciones móviles multiplataforma, algo así como lo que te permite C# o también JavaScript, por ejemplo. Y con esto podríamos terminar nuestra lista de lenguajes de programación que no he mencionado, pero aún así sirven para un propósito, fueron creados con un propósito. Y vamos a hablar del número 1, vamos a hablar del lenguaje más popular de este año 2019. Ese lenguaje, prácticamente si eres un desarrollador y has trabajado con una enorme cantidad de aplicaciones, en algún punto te lo has encontrado. Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los lenguajes más populares. De hecho es el lenguaje más popular hasta el día de hoy. Este lenguaje es Fortran. No, hablando en serio, es JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes que te permite poder crear aplicaciones en distintos entornos. Lo interesante de este lenguaje es que nació como un lenguaje para el navegador, un lenguaje sencillo de scripting, como podría ser por ejemplo ActionScript o cualquiera de estos lenguajes bastante sencillos. Pero de alguna manera se ha convertido en un lenguaje de propósito general, es decir, que sirve para crear distintos tipos de aplicaciones. ¿Por qué ha pasado esto? Simplemente por la popularidad de la web. Es decir, hoy en día nosotros utilizamos aplicaciones móviles y utilizamos mucho el navegador para consumir aplicaciones o servicios. Y todos estos necesitan alguna manera de poder ser creados. En el navegador, por ejemplo, si queremos crear una aplicación, utilizamos JavaScript. Si visitas Facebook, estás utilizando una aplicación de JavaScript. Si utilizas Instagram, estás utilizando una aplicación de JavaScript. Si utilizas el dispositivo móvil o utilizas Facebook en la aplicación móvil, estás utilizando una aplicación de JavaScript. Incluso si no desarrollas una aplicación móvil en estos lenguajes, por ejemplo, si desarrollas una aplicación móvil en Kotlin o en Java o en Swift, para intercambiar los datos es bastante común hoy en día que se utilice JSON, que es un formato basado en este lenguaje. O si utilizas una aplicación de escritorio como Slack o Discord, por ejemplo, estás utilizando una aplicación de JavaScript. Como ves, puedes encontrar este lenguaje en una enorme cantidad de entornos. Y esto lo hace una excelente propuesta para aquellos programadores que quieren empezar con su primer lenguaje de programación, que sea sencillo, pero que a su vez le permita mejorar o seguir aprendiendo otros temas para adquirir nuevas habilidades, nuevos trabajos y demás. Y actualmente hay una alta demanda de desarrolladores de JavaScript. Y no estoy hablando de JavaScript tan solo del navegador. Hablo de, por ejemplo, poder ejecutar JavaScript del lado del servidor con entornos como Node.js o de desarrollo de aplicaciones móviles utilizando React o React Native, por ejemplo, o Ionic, o empezar a utilizar otros tipos de desarrollos que te permiten crear aplicaciones móviles. La razón de que JavaScript sea tan popular es simplemente porque es el lenguaje estándar de la web, y la web es uno de los entornos que más ha avanzado en estos últimos años. Incluso cuando hablamos de otro tipo de aplicaciones, de nuevo aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles, estamos interactuando a su vez con el protocolo de la web, y este lenguaje es el principal en este entorno. Y en estos últimos años se ha estado avanzando bastante. Hay muchos frameworks, muchas bibliotecas, muchas herramientas. Incluso el mismo creador de C# ha creado un lenguaje basado en JavaScript llamado TypeScript que se puede integrar con el lenguaje para extenderlo. Entonces es bastante utilizado en aplicaciones bastante grandes también gracias a esta herramienta. Entonces indudablemente si utilizas tanto C#, utilizas Java, utilizas Go y estás trabajando con algún entorno relacionado a la web, una aplicación móvil, una aplicación de escritorio o una aplicación web, vas a encontrarte en algún momento con este lenguaje. Y aunque JavaScript no sea un lenguaje sumamente potente, es un lenguaje sumamente utilizado, así que puedes empezar a obtener un trabajo de una manera muy sencilla utilizando este lenguaje. Así hemos terminado el video del día de hoy hablando de los 10 lenguajes más populares de este año. Como ves, cada lenguaje tiene sus propias características, sus propias ventajas. Elige el que más necesites. Si te interesa, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones móviles, puedes escoger Java o Kotlin. O si te interesa el desarrollo de aplicaciones para iOS, puedes escoger Swift. O el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, es decir, utilizando una misma base de código. Puedes escoger JavaScript, Dart o C#, por ejemplo. Si te interesa la creación de aplicaciones Enterprise, Java o C# de nuevo. Es decir, si te interesa tener un lenguaje, pero a su vez está interactuando con una base de datos y herramientas que te proporciona una empresa.
Aquí vamos a encontrar bastante a Java y C# simplemente porque C# se complementa de herramientas como SQL Server, el ID de Microsoft, por ejemplo la nube de Azure y todas las herramientas que te proporciona Microsoft. Java también tiene algo parecido ya que está soportado por Oracle, que es otra empresa que también se dedica al desarrollo Enterprise. Y cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones a bajo nivel, podrías hablar de C++, C o Rust, por ejemplo. Y si hablamos de programación web backend, bueno, aquí vamos a encontrar un enorme etcétera. Vamos a encontrar Python, PHP, Ruby, JavaScript, de nuevo Go y muchos otros lenguajes más. Si hablamos de aplicaciones científicas, podríamos encontrar Python, JavaScript o Java, por ejemplo. Y cuando hablamos del desarrollo web, Full Stack, por ejemplo, el principal o prácticamente el que te permite crear todo utilizando un solo lenguaje es JavaScript. Entonces, aquí tienes las opciones. Escoge el lenguaje que más te guste o el lenguaje que te permite crear la aplicación que quieres llevar a cabo. Muy bien, así hemos terminado el video del día de hoy. Déjame en los comentarios saber cuál es tu lenguaje favorito o qué lenguaje planeas aprender o qué lenguaje te gustaría aprender. Este año estoy planeando publicar más información acerca de todos estos lenguajes, así que espero publicar nuevos videos acerca de quizás un curso de Java o quizás un curso de Kotlin o un curso de Dart. De hecho, este último quizás se va a venir en el siguiente mes cuando le publique algún curso de cómo crear aplicaciones móviles con este lenguaje. Obviamente también los lenguajes típicos, Python, Ruby y Go. Tengo mucho que avanzar en este canal, así que por ahora tan solo les dejo esta introducción. Escogen el lenguaje que más les guste o el que más les interesa. Al final lo importante es que puedan llevar a cabo el proyecto que desean. Y muy bien, nos vemos muy pronto en próximos ejemplos.